20 minutos después de las 9 de la noche, vamos en vivo y en directo al Luna Park. Habla el presidente Javier Milei. Acaba de dar su show musical en la introducción y en este momento está presentando su libro con una expectativa extraordinaria, Marcelo, ¿verdad? Absolutamente enorme. Parece que lo que veremos en un instante, nada más algún video de hace segundos nada más, ha sido la presentación de él justo cuando subía al escenario y recibió la energía de las 10.000 personas que hay allí. Y esa energía positiva para él, que lo necesita para esta presentación del libro. Se supone que después terminará con lo que ya se ha prometido, que es un acto dividido en dos, una charla técnica presentando su libro, explicando de qué consiste su libro, un libro que a su vez, por su lado, ha tenido alguna serie de críticas también y denuncias de posible plagio y demás, capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Escuchemos. Desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, digamos, el discurso de aceptación del doctorado de honoris causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CPAC en Washington, donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y a la luz de eso cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara, y se lo dijimos. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes.
¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Bien. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia. Y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos. Hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar. Aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica. Hay un segundo artículo que plantea la misma problemática, pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico, y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2. Por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren, donde queda mayormente concentrada, es un artículo que está en inglés, es un artículo publicado en el Palgrave de Economía Austríaca, donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo. Parece que algunos que saben mucho se los olvidaron. Y por error entré yo. Y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar, es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto. Y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación, digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Gramsci con la lógica del Grupo, digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla. Es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Respecto a la parte 2, básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas. Donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico. Básicamente, desde mi punto de vista, en el nivel intermedio, porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger, que está aquí presente. Hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow. En ese sentido, yo replico el tipo de ejercicio, después planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche, digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica, que es, el primer parche es la regla de Phelps, pero es solamente un problema. Ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal, con optimización intertemporal,
que es una es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928 que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas, uno que se llamaba Cass y otro que se llamaba Koopmans. Sin embargo, a pesar de eso, no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico. Es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real, solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de suelo. Es decir, el modelo no explicaba nada, todo quedaba fuera del modelo. En ese sentido, se hicieron un par de parches, que que yo los explicito también cómo se arregla, que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico. Y de esa manera, ustedes pueden explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena, es decir, está todo a dedo. Y las dinámicas están descritas a dedo. Por lo tanto, es un parche con el cual los economistas convivimos, pero tenemos que saber que es un parche. Pero les voy a contar algo, porque mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución. Así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. Y después, ustedes lo que hacen es, el pensamiento económico evoluciona hacia los modelos de ciclos reales y después agotó un conjunto de supuestos para que se vuelva a parecer al Solow y quede manejable para el gran público. Pero a diferencia del modelo de Barro, que baja por el mercado de trabajo, en este caso nosotros bajamos por el mercado de capital. Al bajar por el mercado de capital no solo derivamos la demanda de trabajo, sino que además, como el capital es lo que en las empresas se llama activo, del otro lado nos queda la deuda y el equity, o sea, el financiamiento de las empresas. Y eso nos permite integrar el mercado de capitales con el mercado monetario y de esa manera queda todo integrado, dinero, mercado de capitales y el lado real de la economía. Tiene una contribución bastante divertida. Y naturalmente, esto termina con la extensión a una economía abierta. Pero naturalmente el core del libro es lo que se llama la parte 1, que justamente se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Entonces, lo primero que hay que pensar es, es gracioso porque algunos me dicen, che, laburás 16 horas por día, ¿cuándo escribís? Bueno, ¿cuándo lees? Bueno, hago lo que puedo. Pero en rigor, este paper o este trabajo, si ustedes quieren, arrancó hace 11 años. Yo, básicamente, se supone que es mi especialización, crecimiento económico con y sin dinero, y me encontré con un problema que nos encontramos regularmente los economistas cuando miramos los problemas de crecimiento, que se llama el palo de hockey. Hay un economista que en paz descanse que se llamaba Angus Maddison y lo que hizo fue estimar el PBI per cápita de los distintos países del mundo a lo largo de la historia. En general podrían ir hasta antes del año 0 de la era cristiana, pero no tienen diferencia. Entonces, en general, ustedes se van a encontrar con una serie desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, y obviamente que tiene actualizaciones eso. Y lo interesante es que cuando ustedes miran el PBI per cápita durante los 1800 años de esa serie, el PBI per cápita está prácticamente constante. La única suba que tuvo fue del 40% en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América. Y eso básicamente repartido en 1800 años daba que la economía crecía en términos per cápita 0,02%. Es decir, ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años.
Es decir, la economía se movía muy lentamente, muy lentamente. Lo interesante es que para el año 1800 en el planeta vivían 800 millones de seres humanos, o sea, no llegábamos a 1.000 millones. Y cuando ustedes toman, en el año 2000, la población se multiplicó casi 8 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 14 veces. Eso en economía es un problema enorme, se llama rendimientos crecientes. Es decir, y esto, el primero que lo vio fue Adam Smith con la idea de la fábrica de alfileres. Pero los rendimientos crecientes en economía se suelen asociar con la presencia de monopolios. Y para los neoclásicos los monopolios son malos, porque los monopolios castigan el bienestar. Y la pregunta es, si en el año 1800 el 95% de la población del planeta Tierra se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema, y en el año 2000 ese número era menos del 10%, habiéndose multiplicado por 8 veces la población y teniendo los niveles de vida como nunca tuvimos en la historia de la humanidad, ¿me pueden explicar en qué cabeza cabe que entonces las estructuras concentradas sean malas? Era obvio que ahí había un problema y de eso se trata esto. Frente a ese problema, dije, entonces tengo algún problema raro, digamos, con la micro. Después de casi 25 años de dar clases de micro, digo, algo está mal. Y ahí tuve la dicha de encontrarme con un artículo, el maravilloso Murray Newton Rothbard, el padre del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia. Lo primero es que es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en español y la traducción está hecha por Alberto Venegas Lynch, padre. Es decir, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Yo recuerdo que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas, terminé de leerlo y dije, todo lo que enseñé de estructura de mercado durante 25 años está todo mal. Y ahí me volví austríaco, anarcocapitalista, todo. Fue una revelación total. Porque básicamente el problema del monopolio, ustedes tienen primero lo que llamaba Hazlitt la diferencia entre el buen y el mal economista, digo, en el libro de La economía en una lección, que es la diferencia, es que mientras que el mal economista solamente mira un solo sector, un solo periodo, el buen economista mira el equilibrio general, es decir, no solo mira a un sector, sino que mira todos los otros sectores y no solo considera los efectos de corto plazo, sino también los de largo plazo. Es decir, pasan de el mal economista trabaja con un modelo de equilibrio parcial de un solo bien y de un solo periodo a un modelo de equilibrio general intertemporal. Entonces, por ejemplo, una determinada marca de autos puede tener el monopolio sobre ese auto, pero compite también con los otros y hay sustitución y ustedes pueden competir uno con otro. Pero ahora lo voy a hacer más violento. Supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras 9. Entonces ustedes tienen ahí 10 empresas compitiendo. Y ahora aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo, o sea, un bien de mejor calidad, un mejor precio. ¿Qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Si ustedes ahora tienen un teléfono 10 veces mejor, 10 veces más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas. ¡Vamos!
Claro, pero ahí le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Y es que, en realidad, los únicos monopolios que son malos, que es la verdadera definición de monopolio que la creó Lord Coke, un visionario, Lord Coke, y que es la que toma Adam Smith, que el monopolio es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado. Por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado. Por lo tanto, la inspiración arrancó en ese momento y era entonces encontrar dónde estaba el problema en el instrumental neoclásico. El otro elemento que tiene el artículo, porque fíjate que se llama capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, es decir, que el sistema neoclásico constituye una trampa. Y menciona el capitalismo y el socialismo. Y eso, digamos, lo tomo de dos autores. Uno es Ludwig von Mises y el otro es Friedrich von Hayek. Si ustedes revisan la obra de Mises, Mises les va a decir con claridad meridiana que no hay más que dos sistemas. En un lado van a encontrar el capitalismo de libre empresa, capitalismo de libre empresa. Y del otro lado, opuesto, van a encontrar el socialismo real. Ahora, esa es básicamente los dos polos. Y el otro libro que yo uso como referencia en esto es un libro que acaba de cumplir 80 años, que es Camino de Servidumbre. ¿Qué es el argumento de Camino de Servidumbre? Si pifié la cantidad de años le pido perdón, o sea, más o menos son. Mejor. En ese sentido, ¿qué era lo que señalaba Hayek? Es que cuando un político fatalmente arrogante se metía a intervenir en un mercado porque creía que había un fallo de mercado, el resultado emergente era que funcionaba peor. Y ante esa situación desataba más violencia y frustración por parte del político y lo llevaba a tener un mayor grado de intervención. Y así, consecuentemente, se iban perdiendo libertades individuales en la medida que el sistema económico funciona cada vez peor. Por eso, digamos, el camino de servidumbre, el camino hacia la miseria, la trampa, digamos, que nos lleva a la miseria el buenismo socialista, porque demanda cada vez más intervención y peor va a funcionar la economía al tiempo que tenemos menos libertad y se bloquea el mecanismo de coordinación y de generación de información. Bien, nos hemos tomado todos estos minutos para escuchar al presidente Javier Milei, una presentación muy técnica, pero que tiene que ver mucho de su impronta, Marcelo, y de su semblanteo de cuál es su plan de gobierno, con qué llegó a la Casa Rosada y qué es lo que pretende hacer, ¿verdad? Es muy notable lo que estamos presenciando. Sí. Insisto, creo que todos los argentinos hoy, todos los argentinos, sí, claro. A un presidente que está desgranando y describiendo, desde el punto de vista técnico, como bien lo manifestabas, un plan de gobierno a 5 meses de estar en el gobierno de nuestro país, explicando desde la teoría lo que intentará llevar a la práctica. Por supuesto que acá lo que tiene que operar mucho es la paciencia del ciudadano y hasta cuándo va a esperar esto que se está escuchando, que para muchos les está hablando en chino o nos está hablando en chino. Si querés nos incluimos el presidente de la nación, pero a su vez con un mensaje no solo hacia adentro, quizás explicándoles a los argentinos por dónde va a ir
contra todo lo que tuvimos durante los últimos 20 años, con un Estado muy presente y ahora un Estado que se está despidiendo prácticamente de todas las tareas que tenía y con un mensaje hacia afuera del país también, ¿no? Una suerte de líder de la derecha. Ha mencionado un par de grupos importantes desde el punto de vista económico vinculados con el progresismo y el socialismo, como fue el Grupo de Puebla, el que ha integrado Alberto Fernández y algunos líderes chilenos, con el Foro de San Pablo también, donde Lula emerge como la figura. Ha tenido un protagonismo muy importante. Es muy importante y trascendente y notable lo que está sucediendo con mensajes hacia la geopolítica, hacia afuera, frente a lo que se viene en Europa particularmente, y las necesidades que tenemos los argentinos totalmente insatisfechas. Pero él dice, por acá vamos, aunque no se entienda mucho. 30 segundos escuchamos y nos vamos a la pausa. Van a empezar a interactuar y en la medida que oferta y demanda difieran, se van modificando los precios hasta que encuentre el equilibrio. Obviamente que si en el medio aparece el Estado interfiriendo sobre la propiedad privada, eso genera un ruido en el precio y por ende el mercado se descoordina y entonces las cosas empiezan a funcionar mal. Entonces, eso también, digamos, si bien es muy atractivo, entonces ahora me ponía en conflicto con amigos. Digo, porque me ponía en conflicto con los de Chicago, que también son liberales, pero son liberales neoclásicos. Son liberales, déjense de boludear, dale. Digo, no entremos en el purismo de la 25ª serie detrás del desarrollo de Taylor, porque si no nos comen los zurdos.